entiendan el amor que tú tienes con ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, regocija a tu pueblo reunido en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Padre Cristo, hermanos, siéntense alabando a Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, de las consecuencias del pecado. ¿Qué consecuencias trae el pecado? Consecuencias, hermanos, el pecado trae consecuencias terribles. Consecuencias, hermano, aleluya, que el hombre no alcanza a entender lo terrible que es el pecado. El pecado es toda desobediencia a Dios. Toda desobediencia a Dios es pecado. Y hay consecuencias tremendas donde el hombre, hermanos, aleluya, va a pagar, aleluya, en aquel tiempo las consecuencias de sus actos. La desobediencia a Dios trae, hermanos, aleluya, bendiciones. Pero el pecado, hermano, si la persona se va de este mundo sin haber arreglado las cuentas con Dios, hermano, va a ser terrible en aquel día. La paga del pecado, dice la Biblia, es terrible. La paga del pecado es muerte. Estamos hablando de la muerte espiritual. Cuando la persona peca contra Dios, muere espiritualmente. Cuando desobedece a Dios, muere espiritualmente. La paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Va a llegar el día, hermano, que la persona, dice el libro de Apocalipsis 20:11, y vi los muertos grandes de pie delante de Dios. Aleluya. El mar entrega sus muertos, el Hades, el infierno entrega sus muertos. Aleluya. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ahí. Aleluya. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Y en ese lugar va a ser un sufrimiento por los siglos de los siglos. Ahora me dirá usted, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿De qué Dios me estás hablando? De un Dios que un día que estés delante de la persona, no va a poder decirle, no me avisaste, porque el Señor primero mandó a los profetas, luego, hermanos, manda a los evangelistas, pastores, ministros, a que hablen la palabra de Dios y su misericordia. Y en aquel día, hermano, la persona, una vez que los juicios sean decretados por Dios, aleluya, que se haya sido juzgada la humanidad, aleluya, desde Adán hasta que venga Cristo, hermanos, una vez llevados los juicios a cabo, ya no se puede abrir esa puerta. El infierno es por la eternidad, y te vuelvo a repetir, ¿de qué Dios me está hablando? De un Dios que hace 2000 años derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, muriendo por ti, por mí y por toda la humanidad. Un Dios poderoso, un Dios cargadito de amor, pero también la Biblia dice que es fuego consumidor. El hombre, hermano, cuando está en posición tranquila, calmado, que no hay enfermedad, que no pasa nada, nunca se acuerda de ese Dios. Amén, así es. Desobedecen a Dios, hermanos, y no saben la consecuencia del pecado. Dice, Dios no puede, claro que Dios te ama de una manera que hace 2000 años, en una cruz, entre dos ladrones, estaba padeciendo. Un ladrón que vino a reconciliar el mundo con Dios. Perdón, Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Porque éramos enemigos de Dios. Y si no nos hubiéramos arrepentido, no nos hubiéramos bautizado como hablan las Escrituras, horrenda cosa nos esperaba. Hace 2000 años se está predicando de un Cristo de amor, de un Cristo de misericordia. Pero, hermano, la gente no cree en eso. No cree en las consecuencias, porque el pecado es como el cáncer.
El cáncer no duele de repente. El cáncer llega y no te das cuenta, pero de repente comienzan los dolores, comienzan las quimioterapias, comienzan tantas cosas. Así el pecado no se siente, aleluya, pero al final de nuestros días vamos a estar delante de un trono blanco, delante de un rey poderoso, dándole cuenta de lo que hayamos hecho aquí, sea bueno o sea malo. Paga el pecado y la muerte, ese Dios poderoso. Ahorita citaban las escrituras y hablaban que 3 son los que dan testimonio. Yo le pregunto a la humanidad, ¿qué necesidad tenía Dios de venir a morir por nosotros? Él puso la vida por ti y por mí. Nadie se la quitó, Él la puso. Él se dejó agarrar por amor a nosotros, aprender por aquellos, aleluya, sacerdotes, por aquellos policías del templo, de las sinagogas. Él se dejó conducir, aleluya, al Gólgota por amor de la humanidad. Para que la humanidad no fuera a ese lugar. De ese Dios te estoy hablando, de ese Dios que está cargadito de amor, pero que ese Dios un día, como es justo, va a juzgar con justicia. Aquel que se haya arrepentido alcanzará misericordia de Dios. Aquel que no se haya arrepentido, la palabra de Dios lo va a juzgar, porque el Señor no va a juzgar a nadie. Él dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a que el mundo sea salvo por mí, aleluya. Pero la persona que quiere salvarse, la persona que cree en el sacrificio de Cristo, la persona no se da cuenta las consecuencias del pecado, se da cuenta la persona cuando muere. Qué terrible es ese lugar. Se da cuenta, aleluya, que hay un Dios. Se da cuenta que hay misericordia. Pero una vez que la persona muere, se acabó la oportunidad. Ya no puede, hermano. Aleluya, porque el Dios que adoramos es un Dios de vivos, no de muertos. Y nosotros estamos vivos carnalmente y espiritualmente, porque Cristo nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida, aleluya, así como quiere darle vida a la gente. Hermanos, las consecuencias son terribles. Y el hombre va a ir a aquel lugar porque quiere. ¿Por qué? Porque quiere. Porque el boleto para el reino de los cielos ya fue pagado por Jesucristo. Él ya lo pagó en la cruz. Él llevó el pecado de toda la humanidad. Pero ¿qué tiene que hacer la gente? Venir a los pies de Cristo y entregar su vida a Jesucristo. Pero no cree. Hasta que no, hermanos, vuelve al polvo su carne. Y su alma va de donde quiso ir. Porque Dios a nadie lo manda para aquel lugar. Uno mismo va derechito para ese lugar, haciendo acto de desobediencia a un Cristo poderoso. Ahí vemos nosotros la parábola del rico y el mendigo. ¿Cuándo comenzó a clamar el rico? Cuando estaba con los manjares comiendo, cuando hacía sus fiestas porque ya había instrumentos de música, alegre, mientras un pordiosero afuera de su casa estaba padeciendo de hambre. Pero ese rico nunca se dio cuenta o nunca quiso darse cuenta que un día iba a estar parado delante del Dios Todopoderoso. Estamos hablando de una persona que conocía los propósitos de Dios. Estamos hablando de una persona que era, hermanos, pueblo de Dios. Escúchelo bien. Era pueblo de Dios, los dos. El pordiosero y el rico eran pueblo de Dios. Pero me imagino a este pordiosero, aleluya, diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Mira, los perros vienen y dame los llagas, Señor, ¿hasta cuándo? Y me imagino a Dios, hermanos, aleluya, diciendo, espérese tantito, todavía no ha cumplido mi propósito en ti, espérate tantito. Mientras aquel rico hacía fiesta con esplendidez,
galletas, pavo, todo, hermanos, aleluya. Pero le faltaba una cosa: reconocer al Dios Todopoderoso. Y cuando el hombre reconoce a Dios y lo reconoce, hermanos, y lo tiene todo. El que no tiene a Dios, hermanos, podrá tener 1000 hectáreas, podrá tener 1000 carros, podrá tener lo que sea, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. ¿Por qué? Porque de este mundo vamos de pasadita. Vámonos de pasadita. Y entonces el rico, hermanos, cuando se dio cuenta, hermanos, que le había regado, cuando estaba en el tormento, cuando estaba en las llamas. Qué terrible es ese lugar. Entonces sí, comenzó a clamar: misericordia. Aquel que nunca le dio nada, porque dice que el pobre deseaba saciarse con las migajas que caían, y nadie, dice, de los que invitados le daban. Le rugían las tripas de hambre. Y nada, imagino, Señor, ¿hasta cuándo? Mira, los perros vienen y lamen mi llaga. Y el Señor, espérate tantito. Pronto estarás en el seno de Abraham. Pronto estarás en mi presencia, y entonces la llaga se va a ir, entonces el hambre se va a ir. Cuando estés en mi presencia, es lo que pasa con el pueblo de Dios. Aquí el pueblo de Dios puede estar sufriendo, pero un día estará delante de la presencia de Dios, gozándose de la presencia de Cristo el Señor en su reino celestial. Entonces él dijo, aquel, viendo el lugar tan terrible, le dijo: Padre, permite o manda a alguien que le diga a mis hermanos, tengo 5 hermanos, le dio a entender que están como yo, para que les digan que hay un lugar de tormento, para que les digan que hay un lugar donde el gusano nunca muere, para que le digan, aleluya, porque aquí van a estar una eternidad, aleluya, para que le digan que hay un Cristo que salva. Entonces sí reconoció a Dios. Cuando estaba, hermanos, entre el gusano nunca muere, se acordó que había un Dios, y se acordó que la paga del pecado es la muerte. Esa es la muerte que habla la Biblia. Porque todos vamos a padecer, pero con la diferencia que esta carne tiene que volver al polvo, porque de ahí fue tomada, pero nuestra alma es la que va a estar en el trono blanco. Y se van a abrir los libros, y ese día se van a dar cuenta que hay un Dios. Ese día las naciones se van a dar cuenta que existe un ser poderoso llamado Jesús de Nazaret, el Señor de señores. Ese día se van a dar cuenta qué tan terrible no haber obedecido a este Cristo de la gloria. Este Cristo, hermanos, que manda a hombres que hablen la palabra de Dios. El hombre no te puede perdonar pecados. Los pastores nunca pueden perdonar pecados. Ministros nunca pueden perdonar. Sacerdotes nunca pueden perdonar pecados. El único que perdona pecados es Cristo el Señor, porque fue el Cordero que fue sacrificado y derramó su sangre preciosa, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero mucha gente va a ser muy tarde para aquel entonces. Mucha gente se va a dar cuenta, hermanos, que es terrible ver desobedecido a Dios. Mucho pueblo se va a quedar, también cristiano. Mucho pueblo se va a quedar. Ahí en la palabra de Dios que leímos nosotros, hay 3 personajes: Jeremías, y el pueblo de Israel, y Jehová de los ejércitos. Ese pueblo había desobedecido a Dios. Se iba tras dioses ajenos. Se iba, hermanos, aleluya, a darle gusto a la carne en pos de Baal. ¿Quién era Baal? Un dios cananeo, un dios de la fertilidad, un dios de la sexualidad. ¿Y sabes qué hacían? Fiestas paganas en fornicación. El pueblo de Israel estaba fornicando
con Baal, y eso provocó la ira de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Se había desviado. Estamos hablando de pueblo que conocía los propósitos de Dios. Por eso le digo, en el cristianismo muchos se van a quedar. Los que no anden en paz y en santidad, el que no ande buscando la presencia de Dios, aleluya, el que no persevera hasta el fin, ese se va a quedar juntamente con aquellos que no aceptaron a Cristo. Amén, así es. ¿Por qué? Por la vanagloria. ¿Por qué se van a quedar? Por flojos. ¿Por qué se van a quedar? No les gusta trabajar para la obra de Dios. Piensan que si mueven una silla, lo van a hacer para Naúl. Piensan que si mueven otra silla, la van a hacer para Manuel. Cuando usted mueve una silla, lo hace para el Cristo de la gloria, por el Dios Todopoderoso. Porque este evangelio, ni de Naúl ni de Manuel, es de Cristo el Señor. Gloria a Dios. Le dije el otro día a Naúl, de la ofrenda de Caín estaba hablando, y me acordé que el hermano aventó un billete a la mitad. Lo digo, ojalá y se salve. ¿A quién quiere engañar, hermano, Padre de Cristo? ¿A quién quiere engañar? Saca el billete, lo sabe, y lo echa al alfolí. Padre de Cristo, aquí traigo una de las moneditas que dio Caín. Una monedita del año no sé qué. No se le ve el vecino que trae. La ofrenda de Caín. Piensa que Dios va a ser burlado, Padre de Cristo, hermano. Si traes ofrenda, da. Y si no trae, da. Pero trae ofrenda de tu corazón y alaba al Cristo de la gloria. Porque Dios me da unas manos para trabajar. Yo no vivo de los diezmos. Yo vivo de la misericordia del Dios Todopoderoso. Yo no vivo de la ofrenda. Vivo del trabajo porque Dios me dio estas manos para no ser gravoso a la iglesia. Aleluya. Pero el hermano travieso trae el medio billete, la moneda vieja, hermano. Aleluya. Piensan que Dios no está mirando en los cielos. Cuando tú pones una moneda, es para la obra de Dios aquí en la tierra. Amén, así es, gloria a Dios. Pero se le hace poco al Dios de la gloria. Y llega un evangelista que viene no sé dónde, que tiene el don de sanidad divina, aleluya, y saca el de 200 y le da el 300, pero chifla para que lo vean todos. Di 200, 300 pesos, Padre Cristo. La obra es para Cristo. No toques trompeta delante de los hombres. Cuando tú des, dalo en secreto para que Dios te bendiga en público. ¿Qué crees que le va a decir Dios a este personaje que es cristiano? Cristiano, Padre Cristo, es que no sabe que Dios lo conoce todo. Dios sabe cuando vienes aquí con un corazón buscando su presencia. Dios sabe cuando tú vienes libre a alabar a Dios. Dios conoce tu levantar y tu acostar. Dios conocía lo que el pueblo hacía, el pueblo de Israel. Se iba y se doblaba sus rodillas ante Baal, ante los ídolos de madera, ante los ídolos de piedra. Si tú ves y escudriñas la escritura, ¿a quién se hincaban? Pero yo me le hinco a Cristo el Señor y alabo su nombre, porque ese tiene vida y vida en abundancia. Qué tremendo, hermano, el pueblo de Israel. Aleluya. Y Dios hablándole, y las consecuencias de desobedecer a Dios, hermanos, son tremendas. Si el hombre no se arrepiente y se alinea, hermanos, las consecuencias son desastrosas. El hombre tenía poco que había muerto, el rico. El Señor dijo, ese lugar, el fuego nunca se apaga. El gusano nunca muere. No era para el mundo, era para el diablo y sus demonios. Pero no acabar al reino de los cielos, el hombre tiene que ser lanzado a ese lugar. Y de ese lugar, hermanos, testimonio de cristianos, no mentirosos, porque hay unos que se inventan unas mentiritas piadosas tras otra. Dicen que ese lugar es un lugar de desasosiego. Dice que en ese lugar, cuando Cristo va con ellos, los que están en el infierno claman.
y le dicen: sácanos un momento de este lugar. Sácanos un momento de ese lugar. Pero una vez que ha llegado la muerte de la persona, el único rato que van a descansar, ¿sabes cuándo es? Cuando lleguen los juicios de Dios. Apocalipsis 20 dice: miré los muertos grandes y pequeños. No está hablando de niños, para que las personas que bautizan niños, no está hablando de niños, está hablando de ricos y pobres. Delante de Dios. Y ahí el hombre no va a poder decir: mira, yo hice esto. Yo no, Señor, el Señor ya lo sabe. Y cuando el hombre esté delante de Dios en el juicio, va a estar tieso. ¿Tú crees que el hombre va a estar parado delante de Dios? El único que va a estar parado es el pueblo del Dios Todopoderoso. Es el que va a estar parado delante de Dios. Pero la persona que no quiso recibir a Cristo va a estar hincadita. Amén, gloria a Dios, aleluya. No va a poder abrir la boca ante ese Dios. Porque a cada uno se le va a leer la cartilla de lo que hizo. Mira, le va a decir: no va a ser juzgado porque es un Dios justo. ¿Te acuerdas cuando pecaste allá? ¿Te acuerdas cuando pecaste allá? ¿Te acuerdas? Y el hombre no va a alegar con Dios. Porque una cosa quiero que sepas: con Dios nadie alega. Va a estar callada la humanidad. Y el que no recibió a Cristo, dice la Biblia, no lo digo yo, van a temblar y van a llorar como mujeres cuando están dando a luz. Aleluya. Mientras el pueblo de Dios va a estar diciendo: santo, santo, poderoso eres tú. La gloria te pertenece. Tú eres el que salvas. Tú eres el que digno de toda honra y toda gloria. Su pueblo sí va a abrir la boca. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es hijo del Dios viviente, el Hijo del Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Le dice, hermanos, aleluya. Le dice Jehová: háblale a mi pueblo, dile sus pecados, dile las consecuencias. Dios le habla, Jehová le habla a Jeremías que le hable a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Porque su pueblo estaba, hermanos, entenebrecido su corazón. Se habían ido en pos de dioses ajenos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y no me digan que, aleluya, una estatua no es un Dios ajeno, porque hasta ahorita el rostro de Dios solamente Cristo lo ha visto, el rostro de Dios Todopoderoso, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Así es, gloria a Dios. Dios no es como los artesanos piensan. Dios no es piedra, hermanos, Padre Cristo. Dios no es lienzo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no es materia, Padre Cristo. Y los dioses de la tierra sí son materia, aleluya, pero eso no tienen poder. El que salva se llama Cristo el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso el pueblo de Israel, hermanos, aparentaba ser religioso, que respetaba a Dios. Hacían tantas cosas, pero a escondidas iban en pos de Baal. Santo Cordero. Estamos hablando de pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo que piensa que engaña a Dios, hermano? Y Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Dios sabe de lo que el corazón emana de ti. Dios sabe de los pensamientos que emanan de ti. Pero ¿sabes qué? Dios está cargado de amor cuando dice la Biblia: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si el hombre se arrepiente y entrega su vida a Jesús, alcanza misericordia. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿O no es así? Amén, así es. ¿No lo negó el Pedro? Gloria a Dios, aleluya. 3 veces. Amén. Es cosa terrible, hermanos, negar a Dios. Hijo también. Es terrible negar a Dios. Es algo grande y terrible. Pero la tercera vez que cantó el gallo, volteó a ver al maestro y se acordó que le dijo: antes de que cante el gallo, 3 veces van a negar que me conoces. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y volteó, no vio un rostro enojado, vio un rostro de misericordia,
de un rostro de amor, porque Dios es amor. Pero yo te aseguro que si a Pedro le hubiera dado un infarto en esos ratos, no hereda la vida eterna. Ahorita estuviera reseñando los dientes, tenía la salvación, porque eso va a pasar con el cristianismo. Aleluya, cristianismo sancochado, cristianismo, hermanos, que ni es frío ni caliente. Aleluya, es lo que va a pasar. Aleluya, no se mete ni al fuego y está frío, está caliente y viene al culto cuando quiere. Esos son los que van a dar cuenta a Dios y le va a decir Dios: ¿cuántas veces estuve en mi culto y no fuiste a glorificar mi nombre? Señor, ¿eres pueblo de Dios? Si eras pueblo, pero ¿por qué nunca me reconociste? Si eras pueblo, pero nunca me alabaste, nunca me glorificaste, Padre Cristo. Por eso estos cultos que hacemos no son cultos, hermanos, pequeños, son cultos grandes, porque aquí está el grande, llama Cristo el Señor. El Señor le dijo a Jeremías, ahí va. En Jeremías 25 habla de las consecuencias. 70 años de tribulación. 70 años cautivos. Hasta que reconocieran quién es Dios. Aquí el asunto, hermano, que cuando el hombre vuelve al polvo, reconozca a Dios o no lo reconozca, va a pagar por ver desobedecido y no haber recibido a Cristo en su corazón. Y el hombre dice, aunque se lave con lejía, amontone jabón sobre su cabeza, su pecado permanece. Si van con el hombre, fíjate que pequé, haz esto y esto. El hombre no es Dios. El que está entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, amén. Es Jesucristo. No hay hombre que esté, hermanos, y menos el que está en la tumba. El que ya volvió al polvo está dormido, dice la palabra de Dios. Y el que no se reconcilió con Dios está rechinando los dientes. ¿Por qué? Porque va a decir, pasaba por donde estaban unos cultos de unos locos, hablando de un Cristo que perdonaba, y nunca me acerqué a glorificar su nombre. Estoy en este lugar porque yo quise estar, va a decir. No puede echar la culpa al hermano Nahum, no puede echar la culpa a los cristianos, porque el cristiano verdadero anuncia la venida de Cristo, anuncia que hay, hermanos, consecuencias del pecado. 70 años cautivo, hermano. Y a los 70 años Dios lo liberó. Hasta que aprendieron a obedecer a Dios. Fíjate bien, muchos hermanos, hasta que no le llega algo fuerte, vienen a reconocer a Dios. Mientras no llega el cáncer, mientras no llega esto, están en su casa ahorita, están con los pies cruzados, a gusto, mientras aquí los hermanos predicando de Cristo. ¿Crees que Dios no te va a pagar a ti por estar en este culto? ¿Crees que Dios no te va a pagar aquí por estar en este culto? Amén, gloria a Dios, todo lo ve el Señor. Le dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Amén, gloria a Dios. Imagínate al Señor volteando donde está Pedro. No hay nadie, Pedro, nadie que haya dejado casas, tierras, esposa, hijos, por seguirme a mí, que reciba 100 veces más y al final la vida eterna. Padre Cristo, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres una casa si la casa se va a quedar? ¿Para qué quieres tantos carros? Le vamos a decir al Señor, me conformo con la vida eterna en tu presencia, papá. Amén. Aleluya. Ahora, váyase a la Biblia y trae consecuencias de desobedecer a Dios. Amén, así es. Y trae consecuencias obedecer a Dios. Amén. Trae consecuencias. Dios mismo pelea por unos. Amén. Dios mismo
nos va a guiar aún más allá de la muerte. Amén. Aunque andes en valle de muerte, Dios va a ir contigo. Aleluya. Aleluya. Es el Dios que nosotros adoramos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y muchos ven la muerte por una enfermedad y vienen a la... Está bien que vengan a alabar a Dios. Amén. Todos venimos por un problema. Amén. Todos. Gloria a Dios, amén. Algo nos tuvo que pasar, Amén. pero reconocimos a Cristo. Amén, gloria a Dios. Nos doblamos ante Dios. Y gracias por aquel problema. Porque aparte de Cristo, ese problema nos acercó a la solución llamado Cristo. Gloria a Dios, aleluya. No necesitamos muchos chicotizos, muchos garrotitos para entender que hay un Cristo que nos ama. Amén, gloria a Dios. Gracias a eso estamos aquí alabando su nombre. Amén. Gracias a eso estamos esperando la segunda venida de Cristo, que pronto viene por su iglesia. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Y en ese día, hermanos, cuando Cristo venga, Amén. muchos van a correr. Así es. Muchos cristianos tibios van a querer la salvación. Saben que va a haber un juicio de Dios. Amén, gloria a Dios. Saben que ahí viene Cristo. Amén. Y se quedan recreándose Gloria a Dios, aleluya. en sus hogares en vez de venir a trabajar en la viña del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Otros se van a otra viña. Hermanos, si Dios nos contrató en esta viña, aquí tenemos que permanecer. Porque Dios sabe dónde nos pone. Y el porqué también, amén. Es que el cristiano no va a hacer lo que quiera, va a hacer lo que el Espíritu Santo le ordene. Así es. Porque Dios no te va a pedir, Dios te va a ordenar. Dice la Biblia, y si tú escuchas la voz de Dios, vas a tener vida eterna. Así es, amén. Porque la mano de Dios está estirada. Está estirada porque Él no quiere que ninguno perezca. Así es, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. ¿Tú te imaginas en aquel día, hermano, en el juicio de Dios, de Apocalipsis 20? Amén. Qué terrible va a ser ese lugar. Qué terrible va a ser esa hora. Donde muchos van a querer hablar y decirle, sí, Señor, te vamos a aceptar. Muchos que se pasaron 50 años en el infierno, 30 años, tú crees que no, pero no van a poder clamar, No se puede hacer. porque delante de Dios van a estar calladitos, serios, temblando, esperando la sentencia. Y la sentencia dice, la paga del pecado es la muerte, separación de Dios y del reino por los siglos de los siglos. Aleluya. Y te estoy hablando de un Dios de misericordia y un Dios cargado de amor, Amén, así es, gloria a Dios. de un Dios, hermanos, dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué piedad tiene Dios? ¿Qué necesidad tenía venir a morir por ti, por mí, por favor? El Dios que podía haber desaparecido a todos, hacer una nueva generación que le alabe y le glorifique, pero está vivo por la misericordia del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién ha visto los tsunamis del Japón que vino? Amén, Los barcos parecían hojitas. amén, así es. De repente. Las estructuras, edificios parecían zacate delante del tsunami. Amén, gloria a Dios, así es. Tan grande que todo su mano, tan alto, agua. Y la gente cómo corría. Los terremotos también, amén. Sí, eran japonesitos, pero fíjate que clamaban a Dios. Amén, gloria a Dios. No sé, pero sí, la traducían a los japonesitos y decían, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se les venía el tsunami encima. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué cree que vaya a pasar cuando venga Cristo? Amén, gloria a Dios. ¿Qué irá a pasar cuando las estrellas caigan del cielo? La Biblia dice que así como en Sodoma y Gomorra, Padre Cristo, hermanos, va a caer fuego y azufre.
No dice primera de Pedro que la tierra está reservada por la misma palabra para fuego eterno, para perdición de los hombres impíos que no quisieron reconocer el señorío de Cristo. Y ese día, hermano, va a ser terrible cuando las estrellas comiencen a caer del cielo. Así es, amén, gloria a Dios. Va a ser terrible, hermanos, cuando el sol se acerque más a la tierra. Amén. Así que, hermanos, estaremos gozosos. Estemos gozosos que tenemos un Cristo de poder. Séale fiel a Dios. Busque la presencia de Dios. Aleluya. Hable a la gente de Cristo. Gánese un alma para Cristo. Levante una silla. Y Dios no se va a quedar con nada. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermano. Dijo el Señor en la revelación de Apocalipsis, le dice a una iglesia que estaba tibia, a toda una iglesia, imagínate nomás. No se está dirigiendo a uno solo, no. Toda una iglesia fría, una iglesia tibia. Amén. Que le provocaba asco al Señor. Santo eres, Señor. Amén. La iglesia pensaba que estaba bien, como muchos cristianos piensan que están bien delante de Dios. Amén. No se atreven a levantar una silla porque ellos no son diáconos. No se tienen a barrer porque ellos no son ministros. No se atreven, hermanos, a dar un folleto, aleluya, porque ellos no son predicadores. Y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está en movimiento. El Señor dijo, ejemplo yo les he dado. Padre Cristo, hermano. Y dice la Biblia en Isaías capítulo 1 verso 18, vengamos y estemos a cuentas. Dios quiere que el mundo esté a cuentas con Dios. Si sus pecados fueron los peores, serán emblanquecidos. Pero cuando la persona está viva, cuando el cristiano está en movimiento, una vez que vuelva al pueblo, el cristiano ya tampoco va a tener oportunidad. Mira que el rico quería predicar a sus hermanos. ¿Y por qué cuando está haciendo banquete, por qué no les hablaba de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Porque la carne los había vencido. Amén. Padre Cristo. ¿Por qué cree que mucha gente, aleluya, que tiene otra religión, no viene aquí? Va a haber una fiesta allá en Batacosa a honor del santo patrono de ese lugar.